Y ahora vamos a pasar con la última tesis, que tal vez es la que tenga la IP más poderosa de todas las que hemos visto. Hasbro tiene muy buena IP, Mattel tiene muy buena IP, TKO tiene un prestigio y una IP también muy desarrollada, pero la que sin duda sería la mejor de todas es Universal Music Group, que básicamente es quien tiene la mayor cuota de mercado en toda la música a nivel mundial, teniendo prácticamente más del 30%. Y representando a los 10 artistas más populares, con un management de primera clase. Aquí no lo vamos a tratar mucho, pero realmente es así, creciendo a doble dígito, con un alto apalancamiento operativo, a poco apalancamiento financiero y creciendo. Realmente es una empresa. Y bueno, la presentación esta es de Ackman, la presentación no es pública, así que si la queréis, mira, voy a mirar de subirla en Twitter el link, pues para que la podéis ver, porque realmente son 130 diapositivas, aquí os las he resumido y para explicarosla bien, pero es una presentación muy, muy buena. También tiene un vídeo que está subido en YouTube, donde la explica él mismo y otros integrantes de Pershing, y os recomiendo que le deis un vistazo. Aquí nosotros lo que miraremos de hacer es pues, resumirla rápidamente para que si no queréis ver las prácticamente 3 horas de vídeo que es toda la presentación, pues que tengáis una idea de lo que va la tesis de inversión. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues es como un Venture Capital, pero para música. Se dedica a descubrir y a desarrollar a los artistas, pues, y a cambio se queda con una parte de la propiedad intelectual de los derechos de su música. Y después se dedica a adquirir, a otorgar licencias, a administrar derechos, etcétera, etcétera. Y lo que hace es ganar pequeñas royalties de todas las veces que una música es sonada. Sería como, entre comillas, no quiero decirlo, pero la antítesis de Spotify. ¿Por qué? Porque si tú quieres, por ejemplo, que se escuche Highway to Hell en Spotify, vas a tener que pagarme y yo me voy a quedar las royalties y te voy a poner el precio que quiera. ¿Por qué? Porque soy yo quien posee la canción, y si no te la escuchan en Spotify, pues la van a escuchar en YouTube o se la van a descargar o, bueno, a saber. Y básicamente es como el productor de una película que posee los derechos, pero con música. El 80% proviene de esas royalties de la venta y de las licencias de las canciones. El 16% de las ventas provendría de la parte de publishing, en la que se generan también ingresos muy recurrentes de las licencias musicales, y el 4% serían de la parte de merchandising de las canciones. La verdad es que es un negocio que ha cambiado radicalmente gracias al streaming. ¿Por qué? Porque se han reducido los costes iniciales y se han convertido en un negocio capital light, porque antes tenías que comprar los discos, tener la tienda, venderlos. Ahora simplemente es tu teléfono móvil, pues pones la música que quieras y las veces que quieras, y además sin ningún tipo de límite. Es decir, tú puedes escuchar cualquier tipo de música. Antes, cuando tú comprabas un disco, pues tenías solamente un disco con un número limitado de canciones, y la comprabas una vez y ya está. Y no ganabas nunca nada más. Después llegó la época de la piratería y de las descargas, en las que tú, si no te la pirateaban, pues la subías y después se te descargaba también. La venta era solamente una vez, pero ahora, con los negocios de streaming, pues tú vas cobrando pequeñas royalties por cada vez que se va escuchando una canción. Y eso es un negocio muchísimo mejor, más recurrente, más estable y en más crecimiento de lo que era anteriormente. Antes del streaming, pues se tenía que comprar en la tienda física, la experiencia del usuario era mucho peor, los discos se podían rayar, las descargas podían tardar años en descargarse, era muchísimo más caro, pero ahora con el streaming básicamente es muy barato acceder a música, eh, es muy disponible para todo el mundo, porque eh, tú sabías que ibas a fabricar un número elevado de los grupos de música como Queen, que iban a venderlos todos. Pero si eras un autor pachín pancham que apenas se te conocía, pues no se hacía toda la inversión, pues porque te la jugabas a perderla. Pero ahora,
con el streaming eso ya ha dejado de ser así. Vas cobrando royalties y ya está. Y aquí vemos cómo ha ido evolucionando la música. Desde los años 90 hasta los 2000, la venta de música física, a pesar de todos esos inconvenientes, había crecido a un 8% anualizado, pero después llegó la debacle y sobre todo a partir de 2006, 2005 empezaron a aflorar las descargas que terminaron por bajar muchísimo las ventas del segmento, hasta que en 2015 obviamente empieza a ver los servicios de streaming, ya sea Spotify, YouTube, Tencent, Apple Music, etcétera, etcétera, y hemos vuelto a la senda del crecimiento, creciendo a niveles superiores a los que se crecían anteriormente. Y desde 2015 a 2020, pues el mercado está creciendo a una tasa del 13% anualizado, lo que está muy, muy bien. Y vemos cómo el negocio de streaming cada vez está creciendo más a nivel porcentual dentro de Universal Music Group. Vemos como las suscripciones de streaming pues pasaron de ser en 2015 de 954 millones a 3.833 millones en el año 2020, creciendo a un nivel orgánico en 2015 del 43%, en 2016 del 58%, en 2017 del 35%, en 2016 del 37%, en 2019 del 22%, es decir, tasas realmente elevadas. Y es decir, el streaming en 2015 ha pasado a representar el 19% de las ventas a prácticamente el 52% de las ventas en 2020. Es decir, que el crecimiento está siendo espectacular. Y eso lo que ha llevado es una expansión de márgenes. ¿Por qué? Pues porque ahora ya has sido un negocio capital light y tus costes están más o menos capados. Lo que pasa es que los potenciales beneficios son infinitos, porque tú puedes repetir, antes vendías una vez y ya está. Ahora tú puedes escuchar una misma canción una y otra y otra y otra vez y Universal Music Group va ganando pequeños céntimos por cada vez que tú escuchas una música. Eso lo que hace es que obviamente el apalancamiento operativo del negocio es espectacular y los márgenes operativos han pasado de ser del 12,6% al 18% en 2020 y podrán seguir creciendo en el futuro. Pues ¿por qué? Porque la música la verdad es que sigue teniendo una pipeline de crecimiento espectacular. Es la forma de entretenimiento más barata de lejos por coste por hora. Aquí tenemos que ir a un concierto en vivo, te cuesta más o menos $31 por hora. Eso depende de cuál vayas, obviamente. Ver un partido de fútbol o una lucha en la UFC o una visita en la Fórmula 1, obviamente depende muchísimo de lo que vayas a ver. Por ejemplo, la Fórmula 1 es extremadamente caro. En la UFC dependiendo de qué asiento tengas también. En el fútbol dependiendo de qué partido, por supuesto también, pero a nivel medio suele ser de unos 20 pavos la hora. Puedes ir a un parque temático, a PortAventura o donde sea. Aquí también hicimos un vídeo dedicado a los parques temáticos. Pues lo que te cuesta 11 pavos la hora, puedes ver una película que es bastante más barato, que te cuesta 6 euros la hora. Puedes ver la televisión que te cuesta 8 céntimos, 80 céntimos la hora, pero es que la música es $0,1. Es extremadamente barato y la forma más barata de entretenimiento. Además, es absolutamente universal, a todo el mundo le gusta la música, todo el mundo tiene su particular gusto, nunca se ha estado consumiendo tanta música y si eres como yo, pues puedes ver una película muchísimas veces que no te cansas, pero la gran mayoría de veces tú ves una película una vez y ya está, tú ves una serie una vez y ya está. Pero en la música a todos nos gusta repetidamente escuchar la misma canción varias veces, lo cual genera ingresos recurrentes. Y eso, si lo sumas a que el segmento está creciendo, en que se está haciendo más affordable, más barato para la gente, pues tienes una pipeline de crecimiento brutal. Y aquí vamos a ver más o menos cuánto se podría llevar a crecer. Primero de todo, tenemos varias empresas muy grandes que están incentivadas a que más gente siga escuchando música. Tenemos a Spotify, que cuenta con 158 millones de usuarios de pago. Tendríamos Apple Music, que cuenta con 72 millones de usuarios de pago. A Tencent Music, que cuenta con 61 millones de pago. A Amazon Music, que me parece una mierda, pero bueno, que tiene 55 millones de pago. Y después a Google,
que tendría 30 millones de pago, sin contar todas las otras. Es decir, realmente hay una base de usuarios muy, muy elevada, de empresas muy bien capitalizadas que están compitiendo entre sí, pues para que la gente escuche música. Pero, en cambio, en cuanto a, si hablamos de los derechos, vemos que solamente hay 3 empresas que aglutinan prácticamente todo el mercado. Universal Music Group sería el más grande con una cuota de mercado del 32%, Sony Music tendría una cuota de mercado bastante menor del 21% y tendríamos a Warner Music Group que tiene una cuota de mercado del 16%. Y de todos ellos, los mejores artistas están siempre en Universal. Y vemos aquí que hace una comparación Ackman muy propicia de por qué el streaming de música es mucho más interesante que el de los vídeos. Pues, y además, teniendo en cuenta que Ackman es una persona bastante entendida, ya que fue accionista durante un periodo corto, pero fue accionista de Netflix. Vemos que cuando tú miras una película, pues normalmente te genera una cierta necesidad de atención. En cambio, tú puedes tener música de fondo, puedes estar escuchándola muy concentrado o realmente para pasar el rato, puedes escucharla mientras conduces, mientras trabajas, mientras estás en el gimnasio. En cambio, tú solamente miras una película si quieres ver una película. Puedes escucharla muchísimas veces. En cambio, en una película, pues normalmente se suele ver bastante menos veces, normalmente una. A nivel de distribución, tú puedes distribuirla absolutamente a todos los sitios. Tú puedes verla en una película, escucharla en una película, en tu teléfono móvil, en tu ordenador. En cambio, pues muchas veces una película solamente va a ser en una plataforma en concreta o en los cines, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos cómo, aún así, la tasa de penetración de los usuarios de pago es bastante más baja. Eso a mí me sorprendió de lo que uno se podría imaginar. En los mercados desarrollados, la tasa de penetración de pago de streamings de música, pues es del 34% solamente. Pero es que en China es del 6%, y ahí hay muchos chinos. En los mercados emergentes es del 5%, y a nivel mundial es solamente del 11%. Es decir, que realmente sigue teniendo muchísimo recorrido para que la música de pago siga creciendo. Y eso sería bueno, obviamente, para Universal Music. Y si nos fijamos, mientras que en los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, pues tienen una tasa de penetración de pagos del streaming del 43%, en Estados Unidos es del 41%, pero es que en los demás países desarrollados, España, Alemania, etcétera, etcétera, pues es de solamente el 28%, lo cual es muy, 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 muy poco y siguen teniendo mucho margen de crecimiento por esa parte. Con la adopción de los smartphones, pues eso es una tendencia que solamente va a seguir creciendo, y ahora han pasado de estar en el 15% de los smartphones al 41% en 2019, es decir, un crecimiento realmente espectacular. Y si nos fijamos en la parte de China, pues está en las fases más iniciales del mercado, pero creciendo a tope. En 2015 solamente había un 1% de usuarios de pago de música en smartphones, cuando en 2019 ya ha sido el 6% ya comentado. Y teniendo en cuenta los millones de usuarios que tiene Tencent Music, pues ahí tienes una parte un crecimiento brutal. Porque en 2020, mientras Tencent Music tenía 622 millones de usuarios, solamente el 9% de los usuarios de Tencent eran de pago. Y teniendo en cuenta que Tencent tiene un consorcio junto con Universal Music Group, pues ahí Universal Music Group tendría una baza claramente ganadora en la que podría crecer muchísimo en China. Si nos fijamos, además, es un negocio freemium, tenemos una parte que es de pago y la otra que es de publicidad, pero vemos como la parte de los usuarios totales de los que son de publicidad es 7 veces mayor, con más de 2,8 billones de usuarios, mientras que de estos solamente están pagando 365 millones. Es decir, que realmente hay muchísimos más usuarios en los que podrían llegar a pagar. Y vemos cómo Ackman espera que esté creciendo los usuarios de pago o un 14% analizado desde 2019 hasta 2030, hasta llegar a 1,6 billones de usuarios de pago, lo cual tampoco parece muy exagerado, la verdad. ¿Eso qué significa? Pues que el streaming pasaría
de tener una cuota del mercado mundial del 66% al 94% y se comería prácticamente todas las ventas físicas y digitales, lo cual tendría todo el sentido del mundo, la verdad. Y obviamente vemos cómo se podría monetizar mucho más en la parte de la publicidad. ¿Por qué? Porque el coste de las suscripciones es de $2,26 por usuario, mientras que el de la publicidad es de solamente $0,10 por usuario. Y aquí de nuevo, no solamente China tiene pocos usuarios, sino que están pagando pocos, porque mientras en los mercados desarrollados se paga $3, en China se pagan solamente 50 céntimos y a nivel mundial pues es de $2,26. Obviamente tendríamos que ver realmente, que eso es muy típico de China, aunque sí hay mucho margen de incrementar precios, pero como está el gobierno, a saber si lo van a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de China Tower, pero que realmente las posibilidades son bastante realistas. Y todo eso me ha llevado a que, oye, Tencent Music realmente podría llegar a ser bastante interesante como idea de inversión. Y está capitalizando a niveles similares a los de Universal Music Group. Mientras que, por ejemplo, Spotify está cotizando a 250 billones, si no recuerdo mal. Y lleva un tostón bastante grande desde 2021 y con todo ese pesimismo en las empresas chinas, pues podría ser bastante interesante estudiarlo. Eso sí, si alguien tiene el tema controlado o sabe algo, pues que lo deje en los comentarios, que se agradecerá muchísimo tener información al respecto. Y aquí nos compara las ventas de Universal y de Warner como son prácticamente el doble de grandes, bueno, más del doble de grandes en Universal que de Warner. Mientras que la cuota de mercado también es prácticamente el doble, pasando del 32% de Universal al de Warner, que es del 16% que hemos visto, al del publishing, que por la parte de Universal sería del 23% y por la parte de Warner del 11%. Las geografías y los países que se toca, mientras Universal está en 180 países, Warner estaría solamente en 71. Y obviamente también tiene bastantes más empleados y los mejores artistas están todos con Universal y no con Warner. Además, vemos como el crecimiento orgánico de Universal es de manera sostenida superior al de Warner y de media desde 2017 hasta 2020, mientras el crecimiento orgánico de Universal ha sido del 10%, el de Warner ha sido de solamente el 7%. Y eso sin contar que en 2020 pues, tuvo crecimientos negativos. Los márgenes también son bastante superiores debido a ese apalancamiento operativo que ya hemos visto y el crecimiento del operating profit pues de Universal ha sido bastante superior, siendo del 21% de Universal y del 11% para Warner en el mismo periodo de tiempo de 2017 a 2020. Y aquí nos compara las virtudes de Spotify, de Netflix y de Universal y vemos como realmente Universal es el mejor de todos, con pricing power, un negocio capital light, con una posición dominante, con una IP irreplicable, con crecimiento por delante, etcétera, etcétera. Y que pese a eso, los múltiplos a los que está cotizando son bastante inferiores. Mientras Universal está cotizando un Enterprise Value EBIT de aproximadamente unas 22 veces, Netflix estaría a casi 40 veces, a pesar de tener unos márgenes significativamente peores que los de Universal. Actualmente estaría cotizando la empresa a un free cash flow yield del 3-4%, por lo que realmente el mercado ya suele ser bastante consciente de lo bueno que es, pero claro, ese free cash flow realmente va a crecer bastante y hay que contar el incremento, el free cash flow. Y ahí el yield esperado pues es bastante superior y además un crecimiento muy sostenible. Y la empresa también podría estar generando más dinero de lo que hace, ya que está invirtiendo más en desarrollar las ventas del futuro. Es decir, que tiene muchos activos durmientes, que mucha de la inversión que está haciendo ahora, pues no se va a ver los rendimientos hasta dentro de 5 o 10 años, a saber, dependiendo de cada artista como sea. Y teniendo en cuenta que tiene la escala, es un negocio que es muy interesante tener escala porque, claro, muchas de las inversiones que vas a hacer no te van a funcionar y algunos artistas no van a vender, etcétera, etcétera. Pero tenerlo distribuido entre una base tan grande, pues hace que tus márgenes al final sean mejores.
y el poder de negociación que tienes con todas las plataformas de streaming que se van a pelear sí o sí para tener tus productos, pues te hace que seas una empresa absolutamente única. Y si lo comparamos, la capitalización bursátil de Universal Music Group es de más o menos unos 50 billones, mientras que la de Spotify es muy parecida, es un poco menor, de 46 billones, pero es que la de Netflix es de 240 billones. Aquí, perdón, que me equivoqué. Realmente, en un futuro Universal Music podría valer esos 240 billones, pues muy probablemente sí. Y nada, esa es la tesis de Ackman, que a mí me parece que es un absoluto fiera. De nuevo, miraré de dejar el link del vídeo en los comentarios para si queréis ver su tesis, pues que la podáis ver, y la presentación miraré de subirla por Twitter. Yo sigo teniendo varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial al negocio? No creo que sea un riesgo existencial, pero disculpad, sí que va a ser complicado, o al menos no soy capaz de ver el impacto que va a tener. También tengo preguntas como, ¿y si Spotify algún día mira de solucionar ese asunto y empezar a producir sus propios artistas? Obviamente tardarían décadas en igualar a UMG y a lo mejor UMG pues podría ponerse chula y decir, vale, pues ya no te doy ciertas canciones. No lo sé, a saber. Pero sigo teniendo ese tipo de preguntas que no conozco aún. Aquí recomiendo que leáis las cartas de Daniel Tello de Azagala, que lleva Universal Music Group en su cartera. Y nada, pues realmente ya sabéis que Dani es un máquina y nada, que si él la tiene, y además la tiene Ackman, que es mi inversor favorito, pues seguro que tiene muy buena pinta. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Recordaos que vuestra difusión nos ayuda muchísimo. Un simple like, un comentario y una suscripción pues nos ayuda y nos incentiva a seguir creando contenido. Que también tenéis analisisdeinversión.com si queréis ver las tesis de inversión. Nuestro Substack es totalmente gratuito si queréis ver tesis de otros autores de manera gratis y que realmente sean buenas, que nosotros hacemos todo el filtro. Y también tenéis portfoliodeinversión.com, que también es gratis, pues para una herramienta para que vosotros podáis hacer vuestra gestión del portfolio, así como recibir nuestra newsletter semanal. Disculpad si he hablado un poco más lento de lo normal o con un tono más apagado, no termino de estar recuperado del todo, pero bueno, espero que os haya gustado el episodio. La verdad es que conlleva bastante tiempo preparar ese tipo de programas, así que si queréis que continúe con la serie, pues hacedmelo saber y así será. Y nada, espero que estéis todos geniales, un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.